No sé si todos los que estamos reunidos aquí, el uno sentado al lado del otro, sabemos la necesidad que tal vez estemos atravesando, sabe alguien de los que están a su alrededor, las circunstancias tal vez de gozo, de alegría, de victoria, o tal vez de derrota, de tristeza, que cada uno de nosotros muchas veces nos toca vivir. No sé si alguien sabe de la persona que está a su lado, no sé si alguien sabe de las personas que usted tiene a su alrededor, sus seres queridos, sus familiares, pero de lo que sí estamos seguros, que el que sí sabe cuál es la necesidad que estamos viviendo y que estamos atravesando, es Dios a través del Espíritu Santo, a través del que escudriña la mente y a través del que escudriña nuestros corazones. Él sí sabe cuál es la situación, cuál es la circunstancia que estamos viviendo. Y también sabe cuál es esa parte que traiga refrigerio a nuestras almas, traiga refrigerio a nuestras vidas, ¿no? Porque eso es lo excelente de Dios, lo exquisito, lo importante de Dios, que Él siempre tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Así que ¿cuántos vinieron con esa expectativa de saber o ver o de sentir qué es lo que quiere Dios? ¿Qué tiene preparado Dios hoy en esta mañana? ¿Cuántos vinieron con una gran expectativa? Amén. Salmos capítulo 103, versículo 12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Sí, muy lejos dice, muy lejos quiere Dios que esté nuestras rebeliones y nuestros pecados. El título del tema de esta mañana dice que es el fenómeno de los extremos. Así que cada vez que mencione esta palabra, no le mire a la persona que está a su lado. Sí, porque le va a quedar viendo y va a pensar que es un fenómeno, pero no. El fenómeno de los extremos. Aprovecho la oportunidad porque ya no estamos en el día, pero sí estamos en el mes. ¿De qué? De las madres, todos sabemos. Ay de aquel que se le ocurra no estar alineado en ese sentir de que sabemos que no solo es un día, es un mes, el Día de las Madres. Así que, madrecitas, sé que han sido bendecidas por todo lo alto, sé que son muy importantes, sé que son lo más valioso dentro del núcleo familiar. Así que un fuerte abrazo y que Dios les bendiga, que Dios les multiplique al 100 por 1 todo el esfuerzo que ustedes hacen para criar a sus hijos y para soportar a sus esposos. Para ir entendiendo, por lo menos el título, ¿no? Para ir entendiendo, por lo menos el título de la predicación, el fenómeno de los extremos, les quiero contar un testimonio. Ya, justamente el día martes de discipulado, tuvimos el festejo del Día de las Madres en la célula, en el discipulado de los días martes, y literalmente tuve que pasar de un extremo al otro. El extremo de que, por lo general, en mi caso personal, como todo varón, nunca había organizado nada en el Día de las Madres, nunca había preparado nada. Y pasé al extremo de prepararlo todo, de organizar todo, de llamar a los varones del ministerio, conversar con ellos. Y gracias a Dios que sí estaban de acuerdo. Le digo, ¿saben qué? Tenemos que preparar algo por el Día de las Madres.
Así que delegamos o delegué a unos el pollo, el arroz, la ensalada, la bebida, las rosas, el poema, porque no podía faltar nada. No podía faltar nada. Si se me ocurría que algo me faltaba, me iba mal, me iba súper mal. Entonces estaba en eso de poder tener la bendición de organizar a los varones del ministerio para que todo salga bien en el festejo del Día de las Madres. ¿Y qué creen que pasó? Todo salió bien. De lo que nunca habían visto cómo los varones nos organizamos, a ver que sí nos organizamos ya es un tremendo regalo. Así que no esperen mucho, por favor, no esperen mucho. Ya organizar, ya estar ahí al frente, ya estar delegando, designando cosas, eso ya es un milagro. Entonces, un poco para seguir entendiendo este fenómeno de los extremos, podemos ver que todo lugar en el Día de las Madres está a reventar. Sí, los restaurantes, los centros comerciales, los locales de spa, los locales de chocolates, de flores, de peluches, todos los locales y todos los lugares que podamos imaginarnos están repletos, hay que hacer colas enormes para llegar a comprar algo. Es un extremo increíble. Es un fenómeno, ni siquiera es un extremo, es un fenómeno increíble que sucede en el Día de las Madres. Todo está lleno, hasta el bolsillo tiene que estar lleno. Pero el otro fenómeno, ese sí es un fenómeno mucho más grande, el Día del Padre. Todos los locales están vacíos. En la misericordia de Dios, al norte la Carolina y al sur Fundeporte es lo único que está lleno. Pero es un fenómeno increíble y justo en este momento se nos puede venir una pregunta. No sé si a todos se nos está viniendo esa pregunta o solo a mí, pero a mí se me vino una pregunta cuando estaba analizando de estos fenómenos extremos. ¿Cuánto dinero se invierte? No es un gasto, que eso quede muy claro, se invierte en el Día de las Madres, porque en el Día de las Madres no es un gasto, es una inversión. ¿Cuánto dinero se invierte en el Día de las Madres? 34,000 millones de dólares. ¡Wow! Increíble, casi me duele el estómago cuando vi este número, esta cantidad. Ese es un fenómeno impresionante, el dinero, la cantidad que se invierte en el Día de las Madres. El otro extremo, ese fenómeno sigue siendo impresionante. ¿Cuánto dinero se gasta? Porque eso sí, ahí sí es un gasto, el Día de los Padres. En Ecuador ni siquiera existen datos. Eso fue más increíble, todavía yo busca y busca ahí, en Ecuador no existe. A nadie le interesa cuánto se gasta el Día del Padre. Ahí no importa, si el bolsillo está lleno, no importa, si está vacío, no importa. Gracias a Dios encontré en los Estados Unidos. En los Estados Unidos dice que se gasta, no se invierte, se gasta 23,000 millones de dólares. Así que encontramos una diferencia de ¿cuánto? De 11,000 millones de dólares. Entonces, con estos datos en mente, podemos nosotros ir analizando, podemos ir nosotros
alineándonos con el propósito de Dios para que Él traiga a sus hijos, reúna a sus hijos, convoque a sus hijos. Porque nosotros no estamos aquí porque queremos estar, sino porque Dios quiere que estemos aquí. Porque Dios es el único que sabe que estos fenómenos de los extremos son para bendecir nuestras vidas. No es casualidad que pase una cosa cuando celebramos el Día de las Madres y pase otra cosa cuando celebramos el Día de los Padres. Entonces, ya espero que vayamos entendiendo este título del tema. Salmos capítulo 103, los versículos 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Desde la eternidad hasta la eternidad. Eso sí es un fenómeno impresionante. El amor de Dios es tan extremo, es tan grande para con cada uno de nosotros, para con cada uno de sus hijos. Es un amor increíble. ¿Sí? Dice que desde la eternidad y hasta la eternidad está ahí el amor de Dios. No importa cuánto haya fallado, cuánto me haya equivocado, cuánto haya pecado, ahí está la misericordia de Dios. Y ahí creo yo la diferencia, ¿no? Del un extremo al otro. Ahí creo que radica la diferencia en el agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que Él pone sobre sus hijos, sobre su pueblo. Vamos un poquito más avanzando y vamos a analizar el concepto de lo que quiere decir el fenómeno de los extremos. En la Biblia el concepto de los extremos se refiere a los límites extremos en la vida, ya sean positivos o negativos, y se enfatiza la importancia de buscar un equilibrio y evitar caer en ellos. Se alienta a mantener la calma ante cualquier extremo y a no dejar que los extremos nos definan. ¿Cuál es el extremo del varón? Del padre. A diferencia del extremo de la mujer, la madre. Un extremo así que se nos venga a la mente así, rapidito, rapidito, el más común. ¿Cómo también me conquistaría si no puede ni hablar? En cambio la mujer habla sin parar. Ese es uno de los extremos que dice aquí, ¿no? Pero nosotros dice la importancia de buscar un equilibrio y evitar caer en ellos. El varón o los varones tenemos que aprender a hablar, a pesar que ahora ya no. Por lo menos en la iglesia, por lo menos en las células, por lo menos en las reuniones nos dicen, ya 8:30, 9 de la noche y sigues hablando. Por lo menos ahí ya nos dicen que nos callemos. Cuando nos toca compartir una palabra, no hay quien nos pare de hablar. Entonces, Dios en su infinito favor dice que no caigamos en esos extremos y evitemos cuando encontremos un equilibrio. Y el equilibrio lo encontramos en los hijos. ¿Se han dado cuenta? Sí. ¿Se han dado cuenta que el equilibrio del hombre que no habla y de la mujer que habla mucho lo encontramos en los hijos? Vamos a analizar tres extremos. El extremo en el pacto del matrimonio.
Parecería una locura, pero ni siquiera el matrimonio se libra de este fenómeno de los extremos. Y es justamente cuando hacemos ese pacto de matrimonio, cuando ya estamos declarando que vamos a estar viviendo en los extremos. Porque en el pacto del matrimonio, ¿qué decimos? Estaremos juntos en la salud y el otro extremo, la enfermedad. Estaremos juntos en la riqueza y en la pobreza, el otro extremo. Estaremos juntos en la alegría y el otro extremo, el dolor. Estaremos juntos en la belleza y el otro extremo, ¿cuál será? Bueno, ese le puse yo, ese no está. Pero el matrimonio está encerrado, está enmarcado, está alineado a vivir en los extremos. El otro, extremos en el comportamiento. Dice que Dios a través de la Biblia y su palabra nos motiva a evitar los comportamientos extremos. La ira, la pereza, la lujuria, la avaricia, la arrogancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién vive esos extremos en casa? No levante la mano. Y no le quede viendo tampoco. El otro extremo dice que es en las creencias. Dice, debemos pedir la misericordia de Dios para no caer en el legalismo extremo. Pero esto se consigue a través de dejar que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Usted no tome una decisión por las circunstancias que usted está viviendo. Porque cuando hay paz, alegría, gozo, todos, besos, abrazos, todo está muy bien. Pero cuando hay lo contrario, no tome una decisión en esas circunstancias. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que tome el control y nos ayude a tomar la mejor decisión en nuestras vidas. Los extremos más destacados en el ser humano abarca en todos los ámbitos, pero vamos a mencionar los físicos, ¿ya? En la altura, la persona más alta mide 2.72 metros. La persona más baja mide 1 metro. En fuerza, dice, cada vez las capacidades físicas son mucho más grandes. Gracias a Dios que aquí en Ecuador ya tenemos campeones en las diferentes áreas, se puede decir, en levantamiento de pesas. Sí, hemos visto que ya hay campeones en todos los niveles y cada vez van levantando mucho más peso para poder lograr un título. En velocidad dice que los atletas en diferentes disciplinas cada vez son más veloces y siempre se están preparando para romper el próximo récord. Así que, ¿cuál es el récord o cuál es el peso que vamos a levantar? ¿Cuál es la altura a la que vamos a llegar? ¿Vamos a llegar a la de 1 metro o a la de 2.72 metros? Vamos a levantar pesos increíbles. ¿Estamos preparados o nos estamos preparando para levantar pesos mucho más grandes que se han venido sobre nuestras vidas? Porque la palabra dice que aprovechemos el tiempo porque los días son malos y cada vez son más malos. Entonces debemos estar preparados en el área espiritual para levantar mucho más peso, para correr mucho más veloz y para llegar a una altura determinada por Dios. ¿Qué más se nos viene a la mente pensando en este título de la palabra de esta mañana? El fenómeno de los extremos. ¿Qué más se nos viene a la mente y quisiéramos resaltar dentro de lo que Dios quiere hablar en cada una de nuestras vidas? Tal vez la pregunta sea, ¿en qué extremo de nuestras vidas estamos?
¿En qué extremo de lo que Dios nos permite vivir estamos cada uno de nosotros? ¿Qué extremo estamos viviendo? ¿Qué se nos viene a la mente, al corazón, de lo que Dios ha trabajado durante muchos años en nuestras vidas para llevarnos de un extremo al otro? Y justamente en la Biblia, en la palabra de Dios, es donde encontramos los extremos más impresionantes del ser humano, escritos en la palabra de Dios. El primero, David, que hizo una hazaña increíble, impresionante, cuando siendo chiquitín, siendo debilucho, se enfrentó a un gigante, a Goliat, y lo venció. Pero se fue al otro extremo. ¿Cuándo? Cuando cayó en adulterio con Betsabé. Y fue mucho más extremo todavía cuando mandó a matar al esposo de Betsabé, Urías. Increíble. ¿Cómo podemos pasar de un extremo a otro? Otro, Sansón, el hombre más fuerte del mundo. Preparado, ungido, llamado para hacer cosas increíbles que Dios le mandaba. ¿Quién le hizo caer? Dalila. Su debilidad fue tan grande que terminó como un muñeco, un títere frente a los filisteos. El hombre que en un solo día terminó con 1000 filisteos en un solo día terminó con todo. Entonces, pasamos del un extremo al otro. ¿Y qué decir de Salomón? ¿Qué podríamos decir de Salomón? No solamente fue el hombre más sabio de este mundo, también fue el hombre más rico de este mundo. La debilidad de él, las mujeres. Yo quisiera saber o preguntar de los que estamos aquí, los varones, ¿de quién no ha sido la debilidad nuestra? Gracias a Dios, una sola mujer. Pero la debilidad de Salomón, las mujeres, fue a un extremo impresionante en sabiduría y en riquezas. Pero él mismo escribe en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades. Todo lo que está y se hace debajo del cielo es vanidad. El un extremo a otro extremo. Y por último, porque hay muchos, podríamos mencionar al gran profeta Elías. Increíble, la hazaña increíble, el extremo de ver la misma gloria de Dios manifestándose sobre su vida cuando él preparó el holocausto y todo el holocausto fue consumido por la gloria de Dios. El fuego descendió del cielo y consumió todo el holocausto. 450 profetas de Baal quedaron impresionados y dijeron: Jehová es Dios. ¿Cuál fue la única que no se impresionó? Otra vez, una mujer. No se impresionó en absolutamente nada. No le importó nada de lo que hizo Elías.
de ver semejante milagro, semejante hazaña, semejante fuego que descendió del cielo y consumió todo el holocausto, no le importó. Más todavía. Aparte de que no vio, no le importó y no le causó ni nada, ninguna gracia lo que hizo Elías, también a Elías le sacó de ese propósito. Y tampoco Elías se quedó como admirado o asombrado del milagro que Dios hizo en su vida. ¿Y qué pasó? Salió corriendo. Huyó, se escondió. Entonces, la famosa Jezabel no solamente quitó su mirada del milagro de Dios, sino que también hizo que Elías quite la mirada del milagro que Dios hizo y salga corriendo. ¿Cuántos estamos queriendo salir corriendo de los hogares, de los matrimonios, de las familias? ¿Cuántos queremos salir corriendo y huir y escondernos por ahí? Yo me voy y me encierro en el último rincón de este mundo para que nadie sepa de mí. ¿A causa de quién? Estamos en el Día de las Madres, por si acaso. Es impresionante este fenómeno de cómo puede influir una mujer, no solamente en la vida de un hombre, sino en la vida de un pueblo, de una nación. Así que ¿cuántos varones no vamos a quitar la mirada del milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas y tampoco vamos a salir corriendo? ¿Cuántos dicen amén? No les escuché muy convencidos. El miedo hace que nos olvidemos de las promesas de Dios. El miedo hace que nos olvidemos, que hagamos a un lado todos los milagros que Dios ha hecho desde que el día que empezamos, desde el día que nos encontramos, que Cristo nos llamó, hasta el día de hoy. El temor, el miedo a lo que enfrentamos, a lo que vivimos, muchas veces hace que dejemos de escuchar la voz de Dios y lamentablemente empezamos a escuchar la voz del enemigo. Una de las cosas que me llama mucho la atención en el primer curso de apologética que estuvimos aquí, es que dice que las estadísticas dicen que los cristianos ya le están encontrando errores a la Biblia. Entonces, para muchos el curso de apologética no puede haber significado nada. Tal vez muchos números, mucha historia, muchos años que nos mencionaron ahí, no se nos quedó nada de ese curso. Pero lo que sí se me quedó grabado es eso. Las estadísticas dicen que los cristianos ya están encontrando errores en la Biblia. Es impresionante cómo nosotros podemos hacer de nuestras vidas un milagro. Un milagro que Dios siempre ha tenido preparado para nuestras vidas. ¿Cuál era el versículo? ¿Cuál era el versículo que leímos al inicio? Salmos 103, 12. Cuánto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra maldad. ¿Cómo quiere Dios que esté lejos de esas cosas? Como el oriente está del occidente, nunca se van a encontrar. ¿Usted se imagina el fenómeno que causaría si se encontrara el oriente con el occidente? Si se encontrara el polo sur con el polo norte. Eso sería impresionante si sucedería eso. Y dice Dios que así hizo alejar nuestros pecados y nuestras rebeliones.
de nosotros, así como el oriente está del occidente. Dios anhela, quiere, desea que así esté alejado el pecado de nuestras vidas. ¿Alguien sabe la distancia que existe entre el oriente y el occidente? ¿Entre el polo sur y el polo norte? Los que sí saben, los que estudian estos temas, los especialistas en estos temas, dice que hay más o menos alrededor de 20,000 kilómetros entre el oriente y el occidente. Y como siempre quieren ir un poquito más allá, dice que el ser humano, una persona, tardaría 208 días sin descansar en recorrer esos 20,000 kilómetros, o sea, más o menos 7 meses le tomaría al hombre, al ser humano, recorrer esa distancia de 20,000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo se demora en volver a seducir el pecado a nuestras vidas? ¿Sí? Como le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Entonces, ¿cuánto hemos recorrido? ¿Cuántos kilómetros de kilómetros, miles de kilómetros hemos recorrido desde que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador hasta el día de hoy? ¿Cuán lejos está el pecado de nuestras vidas? ¿Cuán lejos está la rebelión de nuestras vidas? ¿Cuán lejos está la desobediencia de nuestras vidas? ¿Cuántos kilómetros está lejos de nosotros el pecado? ¿O cuán cerca? ¿Cuán cerca está? Está a la puerta. Pero es mi decisión que yo tomo si lo pongo tan lejos como el oriente está del occidente. Imagínense si a una persona se le ocurriría hacer la prueba, experimentar, si en verdad se demoraría 7 meses en recorrer los 20,000 kilómetros, terminaría exhausto, creo que hasta muerto. Y muchas veces nosotros, al alejar, que Dios ha hecho que se aleje, que el pecado se aleje, así como el oriente está del occidente, también terminamos exhaustos. Y muchas veces las reuniones familiares, muchas veces el poder estar dentro de una familia que no conoce a Dios, que no quiere saber nada de Dios, eso produce como que un cansancio. El poder guardar, como dice la palabra, el poder guardar sus mandamientos, sus pactos, los que oyen y los que obedecen, muchas veces eso hace que terminemos o que estemos o que vivamos exhaustos, cansados. Entonces, siempre Dios es el especialista en bendecir nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué aflicción estamos viviendo? ¿Qué aflicción estamos pasando? Aflicciones muy extremas muchas veces. Pero dice Dios en su palabra: tengo por cierto que ninguna de las aflicciones del tiempo presente ni siquiera son comparables a la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios por su palabra? Salmo 103:14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Se acuerda que somos polvo.
Un día estamos en un extremo tan alto y otro día estamos hecho polvo. Un día queremos conquistar el mundo y otro día queremos que el mundo nos trague. Pero Dios sí sabe eso. Dios sí sabe porque dice, porque Él conoce nuestra condición. Y es Dios el que más que nosotros sabe que somos polvo, que somos débiles, que somos limitados, que somos pecadores. Pero tenemos al gran Señor de señores, Rey de reyes, al único que nos ama de una manera tan incondicional, que entregó al único que nos ama, que fue a la cruz a derramar hasta la última gota de su sangre. En Él, solo en Él podemos encontrar la victoria y ya no ser polvo, sino tener una victoria sobre las circunstancias que estemos pasando o que estemos viviendo. ¿Cuántos lo creen? Josué capítulo 24, versículo 15. ¿Cuántos anhelamos, amamos este versículo? Lo mencionamos este versículo, cantamos, recitamos, no lo sabemos de memoria. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Cuándo dice que escojamos? Hoy. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un fuerte aplauso a Dios. Otro fenómeno, no menos importante, otro fenómeno. Un día estábamos sirviendo a los dioses de nuestros padres, a los ídolos. Unos servíamos al alcohol, otros servíamos a las drogas, otros servíamos al adulterio, pero todos estábamos sirviendo a los dioses de nuestros padres al otro lado del río. Cuando no estábamos en Dios, estábamos sirviendo a otros dioses. Y la promesa de Dios dice, si tú me sirves, si tú te entregas de todo corazón a mí, tú y tu casa me van a servir a mí. Y ese es el milagro, y ese es el otro extremo de servir a dioses extraños y el otro extremo de servir a Dios. El otro extremo de alabar a Dios, el otro extremo de glorificar el nombre de Dios por todo lo alto, con lo que yo estoy viviendo o con lo que yo estoy pasando, y no salir corriendo. Necesitamos creer en esas promesas, necesitamos tener nuestros oídos espirituales abiertos a la voz de Dios. Porque si no se abren a la voz de Dios, el enemigo también está a la puerta. El enemigo también está queriendo hablar a nuestras vidas. El enemigo siempre está ahí. Y es astuto como la serpiente, dice. Y es tan astuto que dice que aprendamos de la serpiente. Que no se cansa. No se cansa. No es primera vez que queremos divorciarnos. No es primera vez que queremos renunciar a todo. No es primera vez que yo quiero salir corriendo de la iglesia. No es primera vez que yo quiero cambiarme de ministerio. No es primera vez que yo quiero terminar con mi vida muchas veces. No es primera vez. El enemigo siempre está susurrando a los oídos de los hijos de Dios. Y siempre nos está acusando y siempre nos está señalando y siempre nos está diciendo, ya ves, yo qué te dije. Al otro lado del río estabas bien.
Entonces, ¿en qué fenómeno nos encontramos? ¿En qué extremo estamos? Si pusiéramos nuestras vidas ahora mismo en una balanza, ¿en qué extremo estoy yo? Siempre le doy gracias a Dios y siempre me encuentro en ese, como quien dice, en esa convicción, en ese sentimiento. Decir, Padre, ¿por qué te agradas? ¿O por qué te sirves de alguien que no me considero nada excepcional? Soy un pecador como cualquiera de ustedes. Unos más, otros menos, pero yo también soy. Digo, ¿por qué te agradas? Digo, estoy ocupado, gracias a Dios en estos tiempos se ha incrementado el trabajo y cuando hay trabajo también hay dinero. El día de ayer, lamentablemente, dejé unas cosas de aquí de la iglesia por asumir otras responsabilidades fuera de la iglesia. Estuve trabajando todo el día, 6:30 de la tarde estaba terminando un trabajo y 8 de la noche tenía que empezar otro. Terminé ese trabajo 12:30 de la noche. Y decía Dios, wow, bien dice tu palabra que tú no llamas a los que están como que sin hacer nada, tú llamas a los que están trabajando. Y digo, qué impresionante, Dios. Yo creo que es para que nosotros dependamos 100% de Dios. Dependamos de la dirección, de la guía del Espíritu Santo de Dios. Porque es Él el que dice que pondrá palabras en tu boca. Que tú no te preocupes por lo que vas a decir o por lo que vas a hablar. Yo soy. Y eso es lo que muchas veces me encuentro en esos sentimientos, me tiene Dios en esos sentimientos encontrados y le doy gracias a Dios por hacer de algo inútil a algo útil, ¿sí? De alguien que en otro tiempo no hacía nada bueno y ahora algo está haciendo. Entonces, ¿en qué extremo nos encontramos? Tal vez muchas veces nos encontramos en extremos económicos, ¿sí? Donde la abundancia hace que el corazón esté palpitando, esté emocionado, esté contento. La abundancia, la economía hace algo increíble. Pero hay el extremo también de la escasez, donde no hay para nada, donde no hay para nadie, donde no hay ni para el pasaje. Tenaz, los de estos extremos. El extremo donde un corazón enamorado 100% de Dios se entregó a Cristo, hizo la oración de fe, su vida cambió totalmente, enamorado, obedecía todo lo que le mandaban hacer, estaba en todos los lugares donde se le llamaba y ahora, como dice la canción, solo en las parrilladas. ¿Sí saben esa canción, no? No saben esa canción. Bueno. El extremo de querer vivir en la iglesia, de querer estar aquí en la iglesia, viviendo aquí en la iglesia, y el extremo de ya no querer saber nada de la iglesia. El extremo de siempre pedir un consejo al inicio, ¿no? Un consejo, 12, 1, 2, 3 de la mañana, conversando, orando, reprendiendo demonios, todo era algo increíble lo que Dios nos permitía vivir en esos extremos, donde la persona pedía consejos hasta para ir al baño. Ahora, ¿cuál es el otro extremo?
Yo de esos líderes no quiero saber nada. Tal vez de los pastores. Extremos donde amamos la vida de una manera tal que vivimos abrazando, besando, vivimos amando la vida. Un extremo tan alto y el otro extremo donde queremos quitarnos la vida y hemos pensado hasta aquí. Ya no quiero vivir más. Esto está demasiado difícil. Esta situación ya no la quiero vivir más. Complicado, ¿verdad? Este fenómeno. No el que tiene al lado, sino el fenómeno de los extremos. Este fenómeno de los extremos es impresionante. Y Dios dice, ustedes no debe ser así, que un día son como las olas, están arriba y otro día están abajo. No sean inconstantes, no se dejen llevar por vientos de cualquier doctrina, dice Dios. Ustedes no. Nosotros tenemos la seguridad más grande, que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestras vidas, que si estamos en el extremo de la salud, le damos gracias a Dios, que si estamos en el extremo de la enfermedad, le damos gracias a Dios, que si estamos en el extremo de la abundancia, los hijos de Dios, le damos gracias, y si estamos en el extremo de la escasez, también le damos gracias a Dios, porque Él es digno. Porque no importa en el extremo que estemos, lo importante es alabar, glorificar, exaltar el nombre de Dios. Pongámonos de pie. Yo creo que todos, sin excepción, hemos vivido o hemos pasado por el fenómeno del extremo amor que Dios tiene para nosotros. Y es ese amor extremo que hace que el pecado esté tan lejos, así como el oriente está del occidente. Que hace el amor extremo de Dios, este fenómeno, porque es un fenómeno que la palabra mismo dice que está fuera del entendimiento, que no entendemos por qué Dios nos ama tanto. Es un fenómeno extremo, el amor de Dios, que capaz nunca lo vamos a entender. Ese amor que cuando yo hago algo mal, Él me ama. Que cuando yo me equivoco, Él me restaura, Él me sana. Y tal vez es el único. Tal vez todos los que están a nuestro alrededor, tal vez nos pueden señalar, criticar o juzgar. Pero el único que hizo todo lo contrario, a pesar de mis pecados, de mis rebeliones, de mis maldades, alejó el pecado como el oriente está del occidente. El único que me ama de una manera tan extraordinaria, que no solo no mira mi pecado, se olvida de mi pecado. Y no solo que no lo mira y se olvida, sino que entregó a su único hijo en la cruz del Calvario. Me amó de tal manera que no toma en cuenta ninguno de mis pecados. Me ama de tal manera
que no toma en cuenta ninguna de mis transgresiones, de mis rebeliones, de mis maldades, no toma en cuenta. Y aquí estamos viviendo este gran fenómeno, el de los extremos. Y tal vez podemos estar pasando ese fenómeno donde nadie quiere saber nada de Dios en casa, donde todos se han rebelado, donde todos están haciendo lo que no deben hacer. Pero Dios en esta mañana nos dice: ese es el un extremo, espera vivir el otro. La fe agrada a Dios. La fe dice: espera vivir el otro. Llama las cosas que no son como que ya fuesen. Si se han revelado nuestros hijos, si se han revelado todo lo que está a nuestro alrededor, dice Dios: ¿quieres quedarte en ese extremo o quieres vivir el otro? Y podamos decirle: Dios, gracias, gracias Dios. Porque un día estábamos en el extremo del pecado al máximo, al rojo vivo. Pero hoy estamos en el extremo de la santidad de Dios. Hoy me revisto de esa santidad. Hoy Dios dice: acepta mi abrazo que quiere consolarte. Acepta mi abrazo que quiere perdonarte. ¿Qué extremo estás viviendo? ¿El extremo donde amas la vida o el extremo donde quieres quitarte la vida? ¿El extremo donde quieres celebrar o festejar una renovación de votos en tu matrimonio o quieres terminar con tu matrimonio? ¿En cuál extremo estamos?